Bienvenidos al final de la tercera temporada de 13%. Acuérdense que el sábado 11 de julio a las 10 de la mañana haremos una tertulia de cierre de temporada analizando todo lo que pasó. En nuestras redes sociales se encuentran toda la información para inscribirse, ya quedan pocos cupos, así que si quieren estar escríbanos lo antes posible. Ahora sí, empecemos con este episodio y qué mejor manera de empezar que con un poema. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y los que seremos. Ojo con este episodio, es como la vida. Uno no entiende todo lo que quiere entender, pero hay que disfrutarlo. La buena noticia es que este episodio se puede revivir cuantas veces sea necesario. Así que antes de empezar, un anuncio. Disfruten este episodio así no estén entendiendo todo. No se angustien de no cogerla en el aire. Nosotros ya lo hemos escuchado 3 o más veces y cada vez que lo escuchamos aprendemos algo nuevo. Más bien, anoten de una vez en el calendario reescuchar este episodio una y otra vez. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Empecemos por lo primero. ¿Quién es Andrés Aguirre? Sí, como les dije yo un día que les diga, ¿quieren mi tarjeta de presentación? Soy nadie y dentro de 50 años voy a hacer nada. Esa es mi tarjeta de presentación. Mientras tanto intentamos hacer aquí lo mejor para este mundo y verá que ¿cierto? Y verá que le encontramos un poquito más de sabor a la vida, ¿cierto? Pero bueno, a ver, no, de pronto no estábamos listos para arrancar tan fuerte. Arranquemos más bien con lo radical, o sea, lo que está en la raíz de Andrés Aguirre. Los sábados y los domingos troto un poco más tarde, pero en la semana normalmente me despierto, pongo despertador, eso me despierto a las 4:10 de la mañana y tengo una disciplina de trote hace muchos años que fue aprendida por mi contextura física. Una de las cosas que uno aprende en la vida es que buena parte de lo radical de uno, lo radical es lo que está en la raíz, no fue pensado, no fue deliberado, es suerte, y uno con esa suerte se labra un destino, que es distinto. La gente piensa es al revés, piensa que el destino es lo que tiene y que de pronto se le cambia la suerte. Eso es un error gravísimo que produce mucha frustración, porque siempre se está pensando en el golpe de suerte, y por lo tanto siempre hay una insatisfacción con lo que es de uno. A todos nos tocan cosas en suerte y con ellas nos labramos un destino. A Andrés Aguirre le tocaron varias cosas en suerte. Una de esas fue, entre comillas, la desventaja física para los deportes de contacto. A mí todo lo malo se me ha convertido en bueno, ¿cierto? En el sentido, yo nunca fui un hombre de una fortaleza física, ni tampoco belleza física, por lo tanto, por no tener esa fortaleza física, nunca fui bueno para los deportes de contacto, ni de balón, ni de fútbol, ni de voleibol, ni de baloncesto. Entonces le decía al profesor de educación física, déjeme trotar. Yo estudiaba en un colegio que queda en Medellín, en Laureles, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, y eso pues en esa época no había tanto peligro, y entonces salía a trotar por toda la periferia. Y así cogí una disciplina que me cayó en suerte y me elaboré un destino. Desde eso no me ha dejado. O sea, prácticamente yo llevo... Andrés lleva toda su vida trotando. Y eso no solo es importante por los beneficios que le trae a su salud, sino también porque... En el momento del trote también ocurren cosas importantes como pensarse. Cuando uno trota, yo digo, cuando uno trota solo puede hacer 3 cosas. Pues mover las piernas porque si no, no está trotando. Segundo, respirar porque si no se asfixia. ¿Y qué más se pone a hacer? A pensar. O yo, en mi caso, pensar. Y buena parte de las cosas que ocurren y de las dificultades o de los, digamos, de los retos, los pienso a esa hora trotando.
buena parte han ocurrido ahí, cuando uno está sereno, tranquilo. Así como inicia sus días con el trote que le permite pensar, al final del día siempre lee, porque leer le sirve para cultivarse. Si comienzo el día haciendo ejercicio físico, al final del día siempre habrá lectura, ¿sí? Que es el cultivo de la mente y del espíritu. La lectura fue una herencia de su papá y de su tío y no ha sido para Andrés una mera actividad para pasar el tiempo, sino en realidad una manera para abrir el mundo y desangostar la vida. En suerte me tocó otra cosa. Es un papá y un tío lectores. Ya hablé de la importancia de la lectura. Y entonces el coger esa suerte y entrar en diálogo con otros para uno conocer el mundo, para abrirse el mundo, para hacerlo más vasto. Una de las cosas que también aquí lo voy diciendo un poco desilvanado, son lo que yo llamo siempre verdades a medias, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es un error gravísimo, porque en una palabra puede haber infinitas imágenes. Simplemente pensemos en la palabra gato. ¿Cuántos gatos caben en la palabra gato? Infinitos, los que ha habido, los que hay, los que habrá, los imaginables, los inimaginables. O sea que la palabra abre más mundo. Y hoy también nací en una familia donde la música fue muy importante y donde se nos cultivó el aspecto musical que da un sentido de lo estético, y un sentido de lo estético no es ese culto a la figura que hoy se da, que eso no es estética. Eso fue lo que a Andrés Aguirre le tocó en suerte, y en vez de angustiarse por su contextura física o quién sabe por qué, abrazó esa suerte. Podríamos decir, la acogió. Eso no, de hecho la palabra cosmética viene de cosmos, orden, ética. Bien, ¿cierto? Por ejemplo, esto que hacía muy respetuoso, ¿cierto? Uno, ¿para qué se tiñe las canas y para qué se templa las arrugas cuando tenga 70 años? Es anticosmético, porque el orden de una persona de 70 años, el orden ético es la vejez. Entonces también es muestra de una no aceptación y un acogimiento, no un acogimiento de uno mismo. Entonces uno va viendo qué es lo que le está pasando a uno, le tocan cosas en suerte, no se ponga a buscar otras. Yo le llamo a eso jale la pitica. ¿Qué puede encontrar ahí? ¿Sí? Segundo, con eso lábrese un destino. Acójase. Ojo, acogerse a lo que uno es para poderse labrar un destino no es lo mismo que tanto nos han dicho sobre aceptarnos a nosotros mismos. No se rechace, pero el acogerse también tengo que decir algo. Porque hoy, yo lo llamo la pseudopsicología, hay unos conceptos de autoestima que son peligrosos, ¿cierto? Casi que de una pseudoprogramación neurolingüística, que yo me pare frente a un espejo y me diga, tú eres bonito, tú eres bonito, tú eres bonito. Si yo voy a hacer eso y me miro en el espejo, pues si quiero afrontar la realidad, pues tengo que quitar el espejo y decir, soy bonito, pero quitando el espejo. Hombre, acéptese como tal y acójase, pero conózcase, porque la autoestima, cuando no está basada en el conocimiento, es narcisismo. Entonces uno encuentra un montón de problemas hoy que diría, si uno va como empatando, ¿sí? Es un no aceptar la suerte que nos tocó, es un no sacar provecho de esa suerte que nos tocó, que podríamos hacer muchas cosas bonitas, es un no acogerse, es una frustración permanente con lo que se es, ¿sí? Buscando un azar, y a ver si a uno le cambia la vida, y así la vida se vuelve, me gustan los juegos de palabras, lo que se vuelve es azarosa. Uno tiene que coger lo que tiene en sus manos y moldearlo. La gran pregunta entonces es cómo hacer para labrarse un destino, para aprovechar, en otras palabras, en suerte lo que nos tocó. ¿Qué hacer para evitar que la vida se vuelva simplemente azarosa y que uno termine resentido con los otros y frustrados con uno? La respuesta que nos da Andrés Aguirre se las vamos a anticipar de una vez. Es una respuesta simple, pero solo en papel. Según Andrés, la respuesta es pensar distinto para sentir distinto y poder actuar distinto. Para poder hacer cosas importantes con esa suerte que nos tocó, primero hay que pensar bien. Y pensar bien es especialmente difícil hoy en día que vivimos estresados y angustiados. Otra cosa que mata al ser humano hoy es la prisa.
Y hago aquí una cosa que ha sido muy importante en la vida. Tal vez buena parte de mi tarea en el hospital, si me las ponen así, ¿qué hago yo? Es sosegar, calmar, lograr la paz interior de la gente. Solo en el sosiego, en la calma, en la paz, en la serenidad, el ser humano puede pensar con claridad y puede hacer cosas importantes. ¿Sí? Pero en la prisa no se puede hacer nada. La prisa es un signo de una angustia, de un no saber, ¿cierto? De estar dedicado a todo y al final a nada. Inclusive la palabra angustia, también lo digo mucho en el hospital, es una palabra muy bella, pero muy tremenda porque viene del latín angostus, o sea, lo que está angostado. Igual que la palabra estrés, que viene del inglés stretch, lo que está estrecho. ¿Sí? Y hoy la gente vive angustiada y estresada. ¿Sí? Y es porque no tiene paz. Paz no es igual al pasotas. Nuevamente uno aprende la lectura. ¿Qué es el pasotas? El que todo le chorrea, el que es indiferente, el que le levanta los hombros a uno a todo. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Y a mí no me importa, ¿cierto? Sí, como el que le dice a uno, no sé ni me importa. Mucha gente que hace de la ignorancia su proyecto de vida. No sé ni me importa. Hombre, eso es gravísimo porque tenemos una cosa en suerte, olemos la capacidad de pensar, pero por sobre todo la capacidad de pensarse, ¿sí? Y para uno pensarse necesita estar sereno, en paz. Pero ¿y de dónde sale tanta prisa, tanta angustia y tanto estrés? Uno podría decir que eso es fruto de un mal ambiente. No es sorpresa, diría uno, que vivamos estresados con tanta bulla y tanta inseguridad que hay en la calle, y para acabar de ajustar que cuando llegamos a la oficina nos encontramos con jefes que nos infunden miedo. Pero ¿será que ahí es donde se origina todo esto? Tenemos 6 emociones básicas, todas las demás se construyen con esas, que son, yo las digo siempre en parejitas, para que la gente del hospital se acuerde, ¿cierto? Alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa, ¿sí? Y entonces, miren esto, también hago siempre esta reflexión. ¿Cuál de ellas es la que nos ha permitido sobrevivir biológicamente? Entonces, hagamos un examen rápido. Imaginémonos el hombre primitivo en un ambiente hostil. ¿De qué le servía la tristeza y alegría? Si estaba muy triste, más rápido se lo comía una fiera porque no tenía ni alientos, como diría uno, para correr. Si estaba muy alegre, para peor, porque encontraba el peligro y no se daba cuenta. Bueno, el asco y la sorpresa. Pues hombre, la sorpresa, si hubiera cámaras digitales, sería la última cara que haría antes de que lo comiera el tigre. Quedó sorprendido. Una cara de sorpresa. No le sirve para nada la sorpresa a uno para sobrevivir. Lo mismo que el asco. El asco le sirve a uno para cuidarse de ciertas cosas, pero si esa otra cosa no le tiene asco a uno, o sea, si un dinosaurio no le tiene, se lo traga uno entero, entonces el asco tampoco le sirve a uno para nada. Nos quedaron 2 que son la ira y el miedo. Sí, usted bien rabioso por el universo hostil, buscando pelea, rápidamente se encuentra otro más fuerte que usted y se fue. ¿Cuál fue la que nos sobrevivió? ¿Cuál es la que nos tiene aquí? El miedo. Entonces parece que por la tiranía de la evolución estamos condenados a vivir con miedo. El miedo nos dejó hasta aquí, pero el problema es que no se ha querido ir. Y eso se deriva en estrés y angustia. ¿Hay solución? Sí. Y la pregunta entonces es si la solución es vivir el presente como repiten y repiten por ahí. El ser humano, va a ser lo primero raro, el ser humano es un ser futurizo. Estamos orientados al futuro. Ese cuento de que lo que importa es el presente. Esta semana yo ponía en mi cuenta de Twitter, vea, si lo que importara fuera el presente, usted, los que tenemos hijos, ¿para qué los pone a educar? ¿Para qué los educa? Lo único que importa es el presente. Entonces, déjelo ahí brutico, que para qué le importa. Porque se supone que usted se educa es para el futuro, ¿no? Sí, usted, ¿para qué un deportista se entrena? Sí, ¿para qué se entrena? Si lo importante es el presente. Quédese acostado, no se levante. Sí, muérase ya. Mire, pero entonces lo voy a decir jocosamente porque entonces hay una manera de demostrar cómo nos importa el futuro. Sí, y es que somos los únicos seres en el universo conocido que tenemos afán. Pero ojo con la precisión de las palabras. Yo hablé ahora de la prisa. Es muy distinta la prisa al afán. Porque el ser humano se afana. Es decir, sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Y por lo tanto tenemos que decir qué hacemos y qué no hacemos. Estamos orientados al futuro, somos futurizos. Y cuando uno piensa de verdad en eso, se da cuenta que es una maravilla.
Tenemos poder de negociación con el futuro. Podemos intercambiar el placer en el presente por la prosperidad en el futuro. Piensen en eso, es una idea increíble. La alternativa es quedarnos quietos, renunciar a cualquier tipo de progreso y sumirnos en el placer del eterno presente mientras evadimos surtir nuestro rumbo natural. Eso sería una desgracia. Imagínense que pudiendo ser un río que corre y que genera cosas maravillosas, uno en cambio elige ser un charco en el que el agua se estanca y se pudre. Por ejemplo, la diferencia entre la prisa y el afán. Todos hemos visto a un perro correr. Pues nunca lo hemos visto correr de afán, como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder, o una vaca masticando de afán, ahí vienen a ordeñarme y yo todavía sin terminar, ¿cierto? Yo no conozco ninguna vaca afanada, ningún perro afanado, ¿cierto? Pero el ser humano sí se afana. Pero nuevamente, ¿dónde está el problema? Que cuando uno no entiende por qué se afana, el afán se convierte en prisa, y la prisa en angustia, y la angustia es pura frustración. Pero el afán es entender para qué se usa el tiempo. El afán, dice Andrés Aguirre, no es otra cosa que reconocer que el tiempo existe y que el nuestro, el de los seres humanos, es limitado. Es ese afán el que nos impulsa a aprovechar nuestro paso por este planetica, aprovechar, diría Andrés, nuestra suerte y ponernos a hacer cosas importantes con ella. Claro, pero si somos presa del miedo, desperdiciamos esa maravillosa capacidad de afanarnos y en cambio nos sumimos en la eterna prisa que siempre nos lleva a recorrer los angostos canales que caracterizan, y perdón por repetir la palabra, pero hay que hacerlo, la vida angosta. Digo que uno como líder tiene una responsabilidad y es el cuidado emocional de sus colaboradores. Uno es el que le pone el tono emocional, incluso a los problemas, ¿sí? A los retos, uno les pone el tono emocional, ¿cierto? Y si quieren, examinemos. Como jefe, yo digo que como jefe, no como líder, ¿cierto? Entonces como jefe asusta, ¿sí? Le da miedo a la gente y además lo invalida y genera unas iras internas frente a usted tremendas. Y yo pregunto, ¿quién con ira interna y quién con miedo es creativo? Examinemos a la gente. La gente, yo no conozco a nadie que sea, de pronto es más creativo el triste, porque tiene como una sensibilidad especial. Entonces, pero a mí no me gusta la tristeza, me gusta por el contrario el buen humor. Porque es cuando el cerebro se vuelve más creativo. Buena parte de mi tarea es como relajar también. Vení, hombre, relájate. Y yo he dicho, cuidar emocionalmente al otro. Y además eso es bellísimo porque eso se le devuelve a uno, para bien. O sea, cuando uno asusta a los demás se asustan y uno termina peor que ello. Entonces, yo muchas veces le digo, no me asusten, que de pronto van y lo logran. Y un líder asustado es un peligro. No lo intenten, que de pronto lo logran, hombre. Pero en cuidar emocionalmente no se agota la tarea del líder. También debe asegurarse de mantener a su gente enfocada en el destino que se eligió. Buena parte de mi tarea es que el hospital no se desenfoque. Vení que es por aquí. Toda elección a la vez es una renuncia, ¿sí? Y hoy otra de las cosas que no nos han enseñado a los seres humanos, que produce enorme infelicidad, es no aceptar las renuncias. Hombre, si yo elegí ser médico, entonces elegí no ser arquitecto, no ser ingeniero, no ser químico, ¿cierto? Entonces acepta tu elección y disfrutarla. Volvemos a ese sentido del acogerse, ¿cierto? Disfrutarla. Es que no es por aquí. Insisto que buena parte de mi trabajo, eso no, eso es posible, es que todo es posible. Como el ser humano tenemos esa libertad, uno se puede proyectar en el futuro de muchas maneras. Y siempre el líder tendrá la pregunta, ¿y pude haber elegido otro camino? Sí, pero si uno se queda sobre eso, se queda frustrado. Sí, puede haber sido esto, puede haber sido esto, pudo hacer... Sí. Entonces, buena parte también de la tarea del líder es no dejar que la gente se disperse. Ve, hombre, es por aquí. Hombre, es por aquí. Sí, es que pudo haber sido por allá, pero es que elegimos por aquí. Sí, por aquí. Y no nos vamos a desenfocar. A eso le ponemos toda la energía. Y mantener el foco no es una tarea fácil. Después de todo, dice Andrés, la vida no es apodíctica. Y esta palabra nos la enseñó Andrés y nos gustó. Lo apodíctico es lo incondicionalmente cierto, lo necesariamente válido, como las tablas de multiplicar, por ejemplo. Darle, y vuelvo y empato con algo que he dicho, mantener la serenidad. Yo lo digo en el hospital, otra vez por usar las palabras raras para que la gente se acuerde. Y vea, hombre, es que la vida no es apodíctica. Lo apodíctico, diría Aristóteles, es lo que no necesita deliberación. ¿Por qué es? Yo lo voy a poner más fácil. La vida no es como las tablas de multiplicar. Que a usted le preguntan 7 por 2, usted dice 14.
Pues, salvo, pues, eso para cualquier mente, ¿o no? La pregunta no admite pregunta, ¿cierto? 7 por 2, nadie que sepa un poquito de matemáticas pregunta, ¿y cómo así? No, está claro, 7 por 2. Y usted responde 14 y nadie, ¿y cómo así? Pero vea una cosa que no es apodíctica. A uno le preguntan en una entrevista, hábleme de usted. ¿Cómo está o no? Y entonces la pregunta admite pregunta. Dice, ¿usted qué quiere que yo le diga de cuándo con esa pregunta? ¿Usted qué es lo que quiere saber de mí? ¿Quiere saber mi presión arterial? ¿Cuántos metros de intestino tengo? Pues, ¿cierto? ¿De qué color tengo la ropa? Sí, bueno. Y la respuesta también admite pregunta, porque cuando usted empieza a contestar, uno se pregunta, ¿y eso sí seré yo? La vida no es apodíctica porque admite preguntas y no hay una respuesta certera. Uno no puede saber si el camino que está eligiendo es el correcto, pero eso no es excusa para no elegir un camino, porque no hacerlo es lo mismo que quedarse estancado, que es lo mismo que volverse como buen charco de agua, cuna de enfermedades y de miseria. Entonces viene otra fase importante que he aprendido en la vida, es inspirar, crear historias. Yo di clases mucho rato en posgrados, sí, y hablaba de liderazgo. Ustedes se quieren leer el mejor libro de liderazgo, léanse el Éxodo. Me miran, ¿cómo hacía? No le ponga eso teología ni religión. Les voy a contar una pequeña historia del Éxodo. El Éxodo es la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Y ahora le voy a decir la hoja de vida de Moisés. Sí, prepárese. Moisés era judío, y en esa época ser judío es como ser colombiano en la época del narcotraficante. O sea, eso pues ya empezaste mal. Bueno, además era un tirado, porque a Moisés se acuerda que lo tiraron, ¿o no? O sea, era un tirado, judío y tirado, y además lo recogieron, judío, tirado y recogido. O sea, era una hoja de vida funesta. Sí, y un día se le aparece pues al pueblo y le dice, tuve un sueño, imagínese usted, tuve un sueño, voy para la tierra prometida. ¿Qué diría hoy si alguien dice en el hospital, tuve un sueño con el hospital, vamos a hacer el hospital de la tierra prometida? Dice, ¿para dónde el psiquiatra? ¿Para dónde el psiquiatra? Está loco. Sí, peor incluso se le dice a uno, se me apareció un señor que era un ángel, y dice, todavía está más re loco. Sí, sí. Es gracioso. Sí, mire, lo que hizo fue una narrativa muy potente. Sí, buena parte también de la tarea del líder, ya he dicho varias, ¿o no? Lea, cultívese, conózcase, sosiéguese, transmita paz, ¿sí? Elija un destino. Y estoy hablando de otra, nárrelo, inspírelo, nárrelo. Recapitulemos un poquito. Los seres humanos somos futurizos, es decir, tenemos conciencia de que nuestras acciones, nuestra suma de presentes, termina construyendo el futuro. Y por eso es buena idea estar afanados, saber que no nos va a alcanzar el tiempo y con ese sentido de urgencia ponernos a hacer cosas importantes, a lograr ese destino que elegimos. Eso, por lo menos aquí mientras escuchamos a Andrés Aguirre, parece tener todo el sentido. ¿Cuál es el problema entonces? Pues uno es que no nos cuidamos emocionalmente. Y en vez de interrumpir el ciclo de angustia y estrés de nuestra organización, terminamos acelerándolo. Y el otro problema es que muchos ni siquiera sabemos cuál es ese destino hacia el que estamos trabajando. Nadie nos ha narrado, como Moisés a los judíos, cuál es ese futuro hacia el que inconscientemente estamos caminando. Una de las cosas que además ha estado estudiado hoy también en qué es lo que más motiva, sí, y son las motivaciones intrínsecas. No son el salario no es todos sabemos ya que el salario no es ningún motivador, pero usted qué es lo que le motiva intrínsecamente, lo que usted se conecta con la vida, lo que usted dice en mi narración, esto me conecta, ¿sí? Entonces buena parte de mi tarea es conectar a la gente con historias. Muchas veces cuando me reúno con la gente que llega al hospital, llego a contarles historias de cuál es la historia que ha hecho el hospital y cuál es la historia que tenemos que transformar, porque lo que nosotros, por ejemplo, hacemos es transformar vidas humanas. No es sorpresa que estemos desconectados. No solo no entendemos para dónde vamos, sino que hoy en día nos queda difícil ver el futuro de nuestro trabajo. Eso nos quita responsabilidad porque podemos decir, por ejemplo, pero si de eso se encarga el área de comunicaciones, no yo. Pero al mismo tiempo nos nubla la conexión con lo que hacemos. ¿Saben quiénes estaban muy conectados, así suene raro? Los panaderos de la Edad Media. Entonces, miren esta pedagogía que también he aprendido de la lectura. Mire, es que nosotros vamos a tener que volver a salirnos de la época de lo que se llama el seísmo. Aquí se dice, aquí se hace, aquí se manda, aquí nos decimos, aquí nos mandamos, pero eso tiene que ver con una conexión. Y fíjense, y entonces aquí le digo a la gente, venga, hagamos una metáfora, cómo se producía en la Edad Media con una modalidad que era el artesano.
Pero es muy bonito porque la modalidad del artesano era esta. Era un conocimiento, que es el arte, que tenía una persona, que es el artesano, que se traducía en un objeto, que era el artefacto. Entonces había una clara unión entre lo que yo sabía, era y hacía. ¿Sí? Y por lo tanto, miremoslo pedagógicamente, así le digo, mire, el arte de la panadería, que es de un panadero y se traduce en un pan. Ahora entonces pregunta, ¿cuándo terminaba el turno del panadero? Respuesta, solo cuando terminaba el pan. Porque si no, pues, cierto. Y cuando el pan le salía mal, ¿qué pensaba el panadero? Fíjense, verá, sabía de pan, entonces o algo hice mal yo o algo estaba mal en los ingredientes. Había una clara conexión. Sí, hoy en las empresas eso no existe. Sí, la empresa dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cierto, la gente es como por allá, cierto, y unos tableros de indicadores por ahí que la gente no los ve como propios, cierto, y una junta por allá echándose cuentos, unos gerentes y presidentes echándose cuentos y la gente echándose otros cuentos. El trabajo hoy es frustrante por eso. Yo que soy un dinosaurio, ¿cierto? Y hoy que es que son los millennials, ¿cierto? Nunca he visto un tratado de cómo tratar dinosaurios. Digo, aquí deberían volver cómo se trata un dinosaurio, ¿cierto? Ahora todo está en cómo se tratan los millennials. Y yo les dije un día, vea, hablándole a empresarios, es que los millennials los inventamos nosotros. Sí, nosotros los inventamos. ¿Qué les dijimos hoy a la juventud? Que la única constante es el cambio, que hay que ser flexible, que cierto, que hoy es, pero que mañana no es. O sea, nosotros les destruimos el mundo, no hay largo plazo, no. Y después dice, ¿y por qué no duran? Pues usted no le dijo que nada duraba, pues. Usted no fue el que le dijo eso, ¿qué? Sí, que había que ser adaptable y flexible, ¿cierto? Ya el que adapte y usted sea flexible con el que le dice, me voy ya. Usted sí le pide, el otro es que es flexible y usted es el inflexible. Entonces somos unos incoherentes enormes. Dice la gente, ¿por qué se va? Porque no le encuentra narrativa, porque no encuentra proyecto de vida. Y vuelvo y empato todo esto. Es que somos proyectos. Cuando la gente se mete en un proyecto, ¿quién lo deja? ¿Quién lo deja? Si cuando uno se enamora de un proyecto y de eso hace su vida, podría pensar uno en este momento lo siguiente: ¿por qué Andrés Aguirre hace tanto énfasis en los líderes? Bueno, la verdad es que los líderes tienen una capacidad enorme de mejorar las cosas, y entre más rápido pasen de creerse los jefes a asumir un papel de directores, pues mejor para todos. ¿Y qué hace un líder? Ya lo ha dicho Andrés, pero lo repetimos: sosegar, elegir el destino, narrarlo, quitarle la prisa a la gente, imprimirles afán. ¿Y qué hace un jefe? Controlar, controlar y pues controlar. Sí, eso es otra cosa que aprendí. Yo otra vez un poquito desilvanado. Me ha servido porque yo hice un posgrado ahí en administración y a uno le quedan como poquitas cositas, pero que a mí me han servido para mucho. Porque es que sí, uno no puede ocupar la memoria como en bobadas. Sí, pero sí como en esas cosas que le sirven a uno para toda la vida. Entonces yo tenía un profesor que, sí, de gestión que decía, no es lo mismo el control que los controles. Los controles son las verificaciones que hacemos en un proceso para verificar que todo está bajo control. Sí, decía, ¿y cuál es el mejor control? El que menos controles necesita. O sea, si algo se pudiera autocontrolar, y eso me ha servido, deja de estar encima de la gente, hombre. Deja de estar encima de la gente. Que vos pensás que porque tenés controles todo está bajo control. Error. Precisamente porque tener demasiados controles todo es porque está fuera de control. Sí, y no funciona sino cuando vos estás ahí encima. El líder es muy distinto. Entonces a mí me gusta mucho incluso cómo se llama mi cargo, porque mi cargo se llama director. Y vuelve y se me sale lo músico. Yo no soy ni gerente ni presidente, director. Y un día les dije, eso está escrito. Dije, piensen lo que hace un director. Entonces un director, y observen un concierto, hace tres cosas. Todo esto es una metáfora con un poquito de humor. Primera cosa, échale ojo y verá, ninguno de los músicos lo mira. Ninguno. O sea, el día que yo no voy al hospital, nadie se da cuenta. A duras penas mi secretaria. Pero cuando van a empezar una cirugía, nadie pregunta, ¿y el director está aquí o no? Nadie pregunta. ¿Sí? Nadie pregunta. La primera pregunta que hace la gente del hospital, ¿y el director está? Nadie pregunta, nadie lo mira a uno. ¿Sí? Pero eso tiene una metáfora, eso es una moneda de dos caras. ¿Y por qué nadie lo tiene que mirar a uno? Porque la gente sabe qué es lo que debía hacer. ¿Sí? Porque uno... Entonces, ¿para qué lo tiene que mirar a uno? Seguida les hago otra cosa porque me gustan mucho los juegos de palabras. Segunda cosa que hace el director, le pone una cosa en la mano que se llama una batuta. ¿Sí? Si se le lleva en la orquesta, ¿qué queda? Un tipo que hace así, manotea. El tipo no hace nada. Porque si al menos dejan el de la flauta, se oye la flauta. Si dejan el del violín, se oye el violín. Pero el tipo dejan un tipo que manotea. El tipo no hace nada. Metáfora. El director brilla es por su orquesta, hombre. A uno, ¿quién lo pone a brillar? La orquesta. ¿Sí? Y eso es otra cosa. Entonces, pero la tercera es la que más me gusta. ¿Sí? El director se para en toda la mitad, dándole la espalda al público.
Sí, lo cual sería como un acto de grosería, o sea, se pone estorbo en toda la mitad dándole la espalda al público. Pero la metáfora es esta: el director está mirando la orquesta. Y cuando un director ve tocar su orquesta, la escucha, es el que más goza. Échale ver acá, el que está más metido en su orquesta, gozando con su orquesta. O sea, la tarea del director es reconocer los logros del otro, ¿sí? Aplaudirlos, decirles, hombre, esto estuvo súper bien. Esto estuvo súper bien, sí, y si nos equivocamos, no para la mitad del concierto. No conozco ningún director que para la mitad del concierto y después va y enseña de eso. Va y enseña, pero no se tira en el concierto. Antes de seguir con esta casi clase de filosofía que nos está dando Andrés Aguirre y que en realidad apenas empieza, hagamos una pausa. Hola a todos, están escuchando el final de la tercera temporada de 13%. Esperamos que haya sido una temporada llena de aprendizajes y con historias muy entretenidas. Sobre todo esperamos que se queden con algo para reflexionar, para poner en práctica, para recordar. La próxima temporada aquí estaremos firmes, contando historias, intentando reflexionar, pensar el trabajo, ver cómo podemos tener mejores relaciones con el trabajo, cómo podemos contribuir más en general como sociedad, como individuos. Así que aquí estaremos de vuelta. Si ustedes consideran que su empresa o su marca tiene buenas razones para figurar, por ejemplo, en estos espacios, conversemos. Estamos buscando patrocinadores para esa cuarta temporada. Así que por Instagram, por WhatsApp, estamos esperándolos para conversar y ver qué podemos hacer juntos. Muchas gracias por escucharnos y sigan escuchando a Andrés Aguirre. En este cierre de temporada estamos conversando con Andrés Aguirre, director del Hospital Paulo Tobón Uribe. Y aunque ya llevamos unos buenos minutos de episodio, en realidad no hemos despegado de la idea inicial del primer minuto del episodio. Y es que se trata, si se quiere, de una idea esencial. A todos nos tocan cosas en suerte y con ellas nos labramos un destino. A esa frase podríamos sumarle algo. En ese esfuerzo por labrarse un destino hay varios obstáculos que nos impiden avanzar. Uno de ellos es que vivimos angustiados y estresados. Vivimos con prisa, que no es lo mismo que vivir con afán. En muchos casos además ni siquiera entendemos cuál es el destino que estamos labrando. Simplemente cogimos un computador, nos sentamos en un puesto y nos pusimos a cumplir unas funciones que ni idea en qué irán a resultar. Los líderes, dice Andrés Aguirre, tienen varias tareas que cumplir para corregir ese despropósito generalizado. Por un lado tienen que poner el tono emocional en el que nos movemos, ayudarnos a que nos cuidemos emocionalmente. Por otro lado deben ayudarnos a reconectarnos con el trabajo, como los panaderos de la Edad Media. Y eso se hace eligiendo un destino, narrándolo y manteniendo a la gente enfocada. Y ahí no se acaba la tarea. También hace falta que el líder nos ayude a pensarnos, no a pensar, a pensarnos. Buena parte también de ese sentido de felicidad es el pensarse. También me gusta, nuevamente es que me gustan los ejemplos como vos. Yo le digo, es que hay una diferencia muy grande entre pensar y pensarse. Y se las voy a poner así. Recordemos el trinomio cuadrado perfecto, que es a más b al cuadrado, que es igual al cuadrado, más 2ab más b al cuadrado. Yo, por ejemplo, me lo sé con peras y guayabas. Pera más guayaba al cuadrado es igual a pera al cuadrado, más 2 veces pera guayaba, más guayaba al cuadrado. Me lo sé con de todo, con aviones, con almanaques, ¿cierto? Avión más almanaque al cuadrado es igual a avión al cuadrado, más 2 veces avión almanaque más almanaque al cuadrado. Eso es un ejemplo de pensar. Ahora, yo un día me puse y les dije, oiga, listo, muy bien, sabes pensar. Ahora, pensate, a vos te transformó el trinomio. O sea, vos puedes decir, mi vida la cambió el trinomio. Soy otro. Sí, cuando tengo un problema, lo primero que hago es traer a mi mente el trinomio me saca de esta. Mira, a mí el trinomio no me ha servido para nada, últimamente me sirve para mostrar lo que no sirve, ¿sí? Y esa es la diferencia entre pensar y pensarse, porque pensarse es una verdad que me transforma la vida. Entonces cuando uno está dirigiendo, sí, buena parte de la tarea es poner a pensarse, pero para transformar la vida, sí, y eso da felicidad, o sea, eso realmente eso da, porque le encuentra uno como el sentido a todo. O sea, buena parte, insisto, de este proceso de dirigir es encontrar coherencia en todo, hacer el mundo, o sea, venir que nada está aislado. Eso es un sentido otra vez musical, ¿o no? Son notas diversas, pero las une la armonía. Hasta los silencios cobran sentido en la música, ¿o no? Porque si no hubiera silencio eso sería horrible. Pues no puede ser solo silencio, no puede ser solo ruido. Entonces, vení, hombre, encontrémosle a esto. Y poner a pensar no es un tema menor. Verá qué belleza, verá qué belleza.
Nosotros, precisamente por no conocer el ser humano, pensamos que somos solamente seres de imagen y seres afectivos, sensitivos, ¿cierto? Que es que la espontaneidad, sé tú mismo. Vea, como les dije yo un día, hombre, espontáneo, un burro suelto en la costa. ¿Cómo así que espontáneo? No fregues, hombre. No fregues, ponele a eso, pienso y diré. Porque es que, miren esto, de hecho, pensamos mal. Pensamos mal. Y ojo que no me voy a perder. Porque buena parte de la tarea del director es poner a pensar para que la gente piense, sienta distinto. Si quieren, se los voy a decir, uno puede sembrar actitudes de compasión en la mente y les voy a decir por qué. Nuevamente, porque a nosotros nos enseñaron una cosa equivocada. Cuando uno le hablan de ética, la ética es muy aristotélica, entonces la ética es como solo racional, razón, y como que el afecto no importara, como no, error. Mire, toda valoración del ser humano tiene intelecto y tiene sentimiento. El intelecto y la emoción no están desligados. Sí, de hecho, fíjense algo, y espero, ustedes cuando yo termine esta reflexión van a ver la coherencia. ¿Se acuerdan de esa matanza que hubo hace poco en Texas de un tipo que se metió a un centro? Sí, ¿qué tenía sembrado en la cabeza? Tenía sembrado ideas de nacionalistas y de xenofobia contra los extranjeros. ¿Y eso qué lo puso a sentir? Odio. ¿Y qué lo puso a hacer? Entonces, su idea lo puso a sentir y lo puso a hacer. Una idea xenófoba lo puso a sentir odio y lo puso a hacer cosas de venganza, ¿o no? Sí, vamos hasta ahí. De hecho, miren esto. Cuando nos hablan de valores, todo valor, así sea equivocado, es un afecto intelectualizado. Pensemos nuevamente en el odio. ¿Qué es el odio? Asco intelectualizado. ¿Uno a quién odia? Sí, él le coge asco al que piensa distinto de uno. A los terrible el racismo, no, al de raza de tal color. Incluso decimos, ese tipo tan asqueroso, al que no es del equipo de fútbol de uno. O sea, es un odio, el odio es un asco intelectualizado. ¿Sí? Para mal, veamos un asco para bien. Si yo les preguntara, deme un ejemplo de un asco intelectualizado para bien. ¿Sí? Aprendemos a comer disque queso rancio, que se lo entregamos a un niño, eso huele maluco, y es que eso es gourmet, comer, que cuata, y gourmet, disfrutar, y mira, que sembramos en la cabeza, eso es gourmet, ¿sí ven o no? Y entonces, esto es bonito entender eso. Miren la envidia. La envidia es una tristeza intelectualizada. ¿Cuál es el intelecto que hay detrás de la envidia? Sí, el otro tiene más que yo, o es más que yo, ¿cierto? Y yo, ¿cierto? Y yo, como me siento menos, lo envidio. ¿Sí? ¿Qué es lo que había que cambiar para cambiar el afecto? ¿Cómo estás pensando? ¿Sí? Entonces, buena parte de la tarea del líder es poner a pensar a la gente distinto, para que sienta distinto y para que haga distinto. Hoy en día nos pasa que repetimos frases a las que no les hemos echado cabeza. Muchas veces son opiniones o consejos que se han sembrado en nuestras cabezas. Muchas opiniones parecen válidas y es que nos hacen sonar como si fuéramos sabios y buenos seres humanos, inclusivos, comprensivos o lo que quieran. Pero incluso esto se debe revisar. Con frecuencia lo que creemos que son opiniones válidas vienen de frases repetidas y vacías y pueden volverse en ese sentido hasta peligrosas. Muchas veces lo cierto es que es pereza de pensar. Por eso hay que tener cuidado con lo que se siembra. Lo que se siembra en la cabeza. Hay que tener cuidado con el mal pensar. Les digo, cierren los ojos y sigan estas pequeñas instrucciones. Ya la gente el primer día me está mirando ahí y dice, primera instrucción. Y van a ser muy sencillas, pero por favor me la siguen. Primera instrucción, no piensen en un limón. ¿Sí? Pero no piensen que estamos partiendo el limón. Ustedes imaginarán lo que sucede, ¿cierto? Mire cómo es nuestro cuerpo. En primer lugar les digo yo, no piensen en un limón. ¿Y qué hace su cerebro? Sí, dice no limón, y mientras dice no limón, más limón le aparece, ¿cierto? Entonces, primera cosa, no sabemos pensar, ¿cierto? Y segunda cosa, miren, además el limón no existe porque abran los ojos, ¿dónde está el limón? Pero su cuerpo lo vio, tanto es así que están salivando. O sea, el limón no existe objetivamente y ustedes, su cuerpo, están salivando, ¿sí? Entonces eso me invita a decir, pónganse bien a pensar, pensémonos bien. Por ejemplo, eso me saca a mí una cosita. Cuando vamos a serenar a un paciente que va a entrar a cirugía, fíjense nuevamente por favor, sí, en lugar de decirle cosas como estas, no le va a doler, no se va a complicar, no se va a infectar, no va a tener complicaciones y por sobre todo no se va a morir. Vea, antes no le tiran a usted la camilla, hombre, porque todo lo que usted le está diciendo que no es sí, ¿cierto? Pero si usted llega y le dice, aquí estamos para acompañarlo. Si siente dolor, nos cuenta, nos dice, algo haremos. ¿Qué tan distinto?
Hay que pensar distinto para sentir distinto y hacer distinto. Y eso es esencialmente importante cuando uno se da cuenta que lo que hacemos tiene un impacto en los demás. O dicho de otra forma, cuando uno se da cuenta que nunca se ha preguntado qué significa la palabra persona. Palabras del idioma castellano empiezan por per. Persona, pertenencia, perdón, perseguir, perfecto. En el latín el prefijo per significa lo que es doble. Le digo a la gente, mire, era perdón, doble don, porque al perdonar uno restablece el vínculo con el otro y el otro con uno. La palabra pertenencia es doble tenencia. No solamente la tenencia material, sino aquello que nos importa. ¿Sí? Cuanto lo que nos pertenece, muchas veces lo que nos queremos y nos pertenece no es lo que más valga, sino aquellas cosas que tenemos en el corazón. La palabra perseguir, no es lo mismo que uno le diga al jefe, sígame, a jefe, persígame, que es lo que lo tengan a uno ahí doblemente. Persona, eso es una cosa, y la gente del hospital se la graba. Doble, sonido. Hombre, nosotros ponemos a sonar a los demás. Es que nosotros somos los que ponemos a resonar a los demás. Aquí llega un enfermo, furioso, asustado, ¿cierto? Y vos sos la persona que lo tenés que poner a resonar en la serenidad, en la tranquilidad, ¿cierto? Eso le llaman hoy disque empatía. Oíste, ponelo a resonar en eso, hombre. Sí, o sea, nos inventamos, no entendemos, ¿cierto? No entendemos, porque muchas veces digo, que nos empata es el otro. El otro viene con rabia y nos empata en la rabia a nosotros. La empatía la tiene el otro. Hombre, aquí la empatía de una persona es, yo entiendo que voy a poner a sonar al otro. ¿Cómo lo querés poner a sonar? Pero aquí les hago una cosa muy bonita que tampoco nos hemos dado cuenta y que insisto mucho en el hospital. La tarea de un líder, es otra manera de decirlo, es, yo decía, narrar historias, pero volverse reiterativo sin que la gente se dé cuenta. Uno aprende a decir lo mismo distinto, pero para que la gente le siembre una cosita en la cabeza. Si usted mira esta entrevista, no ha avanzado en nada. Yo sobre el primer minuto sigo diciendo lo mismo. Ustedes no se han dado cuenta, pero yo ya los puse a dar cuenta. Eso, o sea, que está... Sí, yo no he hecho nada. Listo, entonces digamos que ya estamos pensando distinto y sintiendo distinto. Ahora queda hacer distinto, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿hacer para qué? Y uno podría decir, no, hacer para ser felices. Y ahí hay que hacer una precisión fundamental, porque no es lo mismo ser un bobo chupando caña que un ser pleno construyendo un futuro mejor. Confunde la felicidad, que es un estado de plenitud, de gozo interior, ¿sí?, con la euforia, que eso es muy distinto. Pero es que incluso la persona feliz entiende por qué debe sufrir. Pongo el ejemplo del deportista, y como yo soy deportista, es que el entreno genera sufrimiento, ¿no? Pero si usted le entiende el sentido a eso, usted está contento, ¿no? Voy a decirlo otra vez como en los juegos de palabras, porque ya dije que éramos seres futurizos, ¿o no? Sí, orientados al futuro, ¿no? Entonces cambiemos los nombres, o sea, tenemos pretensiones. Otra manera de decir que tenemos pretensiones. El ser humano es el que tiene siempre somos seres aspiracionales. Sí, o sea, tenemos una pretensión, y si tenemos una pretensión, tenemos tensión. Claro, toda pretensión lleva una tensión. La pregunta es, ¿oíste? ¿Y la pretensión tuya sí vale la pena? Porque es que incluso hay gente cuya pretensión es no tener problemas, y por lo tanto todo le vuelve un problema. Eso es lo gracioso, o sea, como no quiero tener problemas, ahí viene un problema, claro, todo le vuelve un problema, ¿cierto? Se le devuelve en contra, ¿cierto? Mi tarea es, venga, hagámosle frente a la realidad. Sí, venía a ver de ese problema, que, o sea, aunque eso suena, venía a ver, coge ese problema, otra vez, serenidad, sosiego, no desesperación. Sí, buena parte también de mi tarea es poner y priorizar los problemas. A ver, hombre, eso sí es un problema. Venía a ver, hombre, eso sí es un problema. Y hacerle frente a la realidad es muy distinto de creerse el cuento que uno a punta de pensamiento positivo puede ser feliz. Es que, claro, nos están vendiendo en toda una felicidad superficial. ¿Cierto? Otra vez, sé feliz. Agradécele a la vida, agradécelo. Pero una superficialidad, no, es que y además usando cosas como evocando la tristeza. Es que hay otros peor que vos. Hay otros que están como si eso diera felicidad. O sea, el otro, yo con este dolor, como si uno, para calmarle el dolor a un paciente, por allá hay otro que tiene más dolor. Ya me quitó el mío. Pues, ¿cómo es así, hombre? No, espérate a ver que por ahí no es. Entonces, ¿cuál es una mejor manera de pensar este tema tan complicado de la felicidad? En el fondo también la felicidad no es ausencia de problemas, no es ausencia de tensiones, sino encontrarle un sentido a la vida. ¿Sí? Decir, hombre, yo logré, otra vez como el panadero, logré hacer algo que, hombre, lo considero valioso. Y alguien lo consideró valioso. Porque es que la vida de uno no puede estar, mire, no puede haber una felicidad solo basada en uno mismo.
Eso no puede ser, porque es que no podemos ser solos en el mundo. Mire lo que nos está pasando en este confinamiento. Entonces, ¿por qué no me venden más? Porque yo, ¿para quién me he visto? Si es que nadie me va a ver. Sí, nadie me va a ver. ¿Para qué hablo y nadie me va a oír? Sí, esa es una cosa que nos... Sí, que no, la felicidad eres tú mismo. No, la felicidad es una cosa que además yo nací en un ambiente de servicio. Hombre, y aunque esto para no sonar lo lapidario, que es que la felicidad está en ser... Hombre, la felicidad está en transformar vidas humanas y ver esa magia. Yo le digo al hospital, vea, tenemos una magia increíble. La magia de transformarle la vida a los demás, hombre. Sí, la magia a través de pequeños gestos, a través de una mirada, a través de una presencia, que no es lo mismo. Yo digo, no es lo mismo estar que estar presente. Una silla está. Sí, estos computadores están. Pero no están diciendo, estamos en este podcast, nos tenemos que grabar bien. No, están, pero no hacen presencia, no están presentes, o sea, no tienen una conciencia de lo que están haciendo y del impacto que eso puede tener. Y entonces todo eso va llenando como de plenitud, de la gente de sentido. Mire, una de las cosas lindas que le digo a la gente del hospital, yo llego temprano al hospital, ¿sí? Y lo he dicho muchas veces, cuando llego al hospital saludo a la gente que sale de turno. Y nunca me he encontrado una cara de amargura, pero sí de cansancio, Y les digo, mire, yo admiro que tengan cara de cansancio, porque es una fatiga que tuvo sentido. Ayudaron, sirvieron, acogieron vida, pero no es la fatiga de la amargura y de la frustración. Yo, ¿qué estuve haciendo aquí? Esto tan horrible, ¿o no? Esto tan horrible, ¿cómo? Porque claro, la fatiga y el cansancio son naturales en el ser humano. Gastamos energía, ¿sí? Gastamos energía. Pero la pregunta es, ¿la gastamos con algún sentido? El sentido entonces pareciera estar en nuestra capacidad de transformar la realidad, de generar en últimas algo valioso con nuestro esfuerzo. Esa es la maravilla del ser humano. Poder transformar su propia vida, poder transformar, ser futurista, o sea, darle un sentido a la vida. Yo también en esta reunión del bautizo siempre les hago 4 preguntas, porque los empiezo como a sembrar en la cabeza otra vez. Acuérdense que yo digo, creamos nuevas ideas para sentir distinto, para ser distinto. ¿Dije eso o no dije o no? Sí, entonces rebobinamos. Siempre les pongo un ejemplito también, vea lo que es pensar distinto, y les pongo este ejemplito. Es como una persona que se cayó un día reparando una fachada. Entonces los amigos fueron a auxiliarlo. Y le dijeron, ¿le dolió mucho la caída? Y él dijo, no, la frenada. Entonces, hombre, venga y verá que uno mire, les hago 4 preguntas. Y dice, pero se las van a contestar interiormente. Sí, primera pregunta, ¿vale la pena vivir? Sí, y de una vez, el que crea que no vale la pena vivir no puede trabajar en este hospital, porque imagínense uno trabajando con gente que llegue aquí un enfermo y dice, no me quiero morir, y yo también, venga, peguémonos. No, espérate pues un minutico, listo, te vas. Segunda, pero y es la segunda pregunta que es más importante que la primera. ¿Pero qué tipo de vida es la que vale la pena? Porque es que ahí es donde empiezan los problemas de frustración. Sí, no en sí vale la pena vivir, que la mayoría contestamos que sí. Los que se suicidan hoy son muchos, pero son la minoría. Pero ¿qué tipo de vida es la que vale la pena? Sí, entonces volvemos al afán, ¿no? Volvemos a, ¿por qué vale la pena tener pretensión? Pero ahí les hago la tercera, que es más difícil que la segunda. Pero ¿por qué valdría la pena morir? Entonces me miran así, es que yo les voy a decir, hombre, aquí hay gente en este mundo, sí, que piensa mal. Entonces lo que es un juego, lo vuelve serio. El fútbol, que es un juego, lo vuelve serio. Y lo que es serio, que es su propia vida, juega con ella y se hacen matar por el fútbol. O sea, vale la pena. No, espérate a ver un minutico, pero que los hay, es que se puede pensar mal. Es que el problema de la aventura de pensar es que puede pensar mal. Sí, el hecho de pensar no garantiza que uno piense bien. Pensar en la muerte puede ser aterrador, pero en las preguntas que está haciendo Andrés Aguirre no necesariamente se está refiriendo a la muerte biológica. ¿Vale la pena vivir? ¿Qué tipo de vida vale la pena? ¿Por qué valdría la pena morir? Y hago la cuarta, que es la más dura. ¿Y qué haría que la muerte no valiera la pena? Eso se los deja así, ¿qué haría que la muerte? Pero un minutico, entonces todos me miran así como con cara. No, es que yo no me estoy refiriendo a la muerte biológica, hombre. Es que uno puede morirse, por ejemplo, a las historias. Habrá un día, si permaneces aquí mucho tiempo, que vas a morir al trabajo y vas a nacer a la jubilación. Eso es una muerte. Como un día morimos a ser estudiantes de pregrado, no, y nos graduaron, y nos mataron la vida, nos mataron, pues naciste a la vida, pero eso te morí. Y entonces, hombre, ¿qué haría que la muerte no valiera la pena? O sea, ¿por qué valió la pena haber estado aquí, en este hospital? ¿Sí? Y muchas veces les digo, oiga, que yo llame a una enfermera, porque siempre llamo a la persona que se va a jubilar, ¿cierto? Y le digo, ¿vos qué te llevas?
¿Vos qué te llevas? Después de tantos años, ¿qué te llevas? Hablemos de esto, hablemos de qué fue tu vida, qué significó en tu vida. Y yo les digo, yo cruzo los dedos porque no faltará de pronto alguna enfermera que venga y me diga, doctor, ¿sabe qué me llevo yo? ¿Sabe qué me llevo yo después de 35 años de trabajar aquí? Y yo le pregunto, ¿qué te llevas? Y se llama, por ejemplo, Margarita. ¿Qué te llevas, Margarita? Y dice, una vena varice de andar de pie en esos turnos que siquiera se la muestro. Hombre, estuviste aquí 35 años para llevarte una vena varice. No fregues. Perdiste. Qué pérdida de tiempo. Sí, ustedes me comprenden la metáfora. La idea o la esperanza es que después de 35 años uno pueda mirar hacia atrás y ver que aprovechó lo que en suerte le tocó y que se afanó para lograr algo valioso. Que los únicos souvenirs de la vida sean venas varices y síndromes de túnel capriano es cuando menos triste. La verdad, hombre, es por qué valió la pena y una palabra que no nos gusta, pero que a mí es bellísima. ¿Por qué valió la pena el sacrificio? Sacrificio, sacro, oficio sagrado. ¿Por qué valió la pena, hombre? ¿Por qué valió? Mire, ahora estamos en esta pandemia. ¿Qué nos ha mostrado esta pandemia? Que somos seres frágiles, absolutamente frágiles. Y les dije yo, mire, si quieren les hago esta metáfora. Pandemia y minería. A uno esta crisis de la pandemia, a muchos les hizo mostrar el cobre. A unos poquitos el oro. Y al final todos somos de barro. ¿Oíste, hombre? Mientras se nos sale eso del barro, porque somos barro, ¿sí? Y independientemente de cualquier creencia, hombre, saquemos el oro. Ayudemos a tantos que hay ahí. Ayudemos. Transformemos esas vidas. Detrás de cada cosa, para no dejarlos así, todo parece desilvanado. No. Yo soy nuevamente músico. Aprendí una cosa de la música, ¿sí? Que no es lo mismo improvisar que salir improvisado. Un buen músico sabe improvisar, pero ha tenido que prepararse, ¿cierto? Los líderes hoy estamos obligados a prepararnos para poder improvisar, que no es salir improvisado. Si no, vení para acá, vos te cogen en una cosa de esas, vos cómo vas a responder si no tenés una estructura, si no tenés unos conocimientos formales, profundos, no vamos a ser capaces de afrontar estas cosas, ¿sí? Uno al final también es, en mi papel, la solidez de los otros, ¿sí? La solidez de los otros, el ser capaz de convocarlos a una tarea que vale la pena, por la que vale la pena hacer sacrificios, o sea, tener tensiones, por las que vale la pena afanarse, por las que vale la pena pensar distinto, ¿sí? Por las que vale la pena sentir distinto, ¿sí? Que la tarea está hecha. Perdón, vuelvo a lo apodíctico. Es que siempre, como la vida no es por tablas de multiplicar, no es como el álgebra de Baldor que tiene la respuesta al final. O sea, siempre se va a quedar. El día que yo me vaya, alguien me pudiste haber hecho otra cosa. Sí, pues no la hice. ¿Y qué? Ahí se va a tener que dar. ¿Y qué? Traté de hacer mi mejor esfuerzo. Equivocaciones, todas las del mundo. Sí, pero es que uno tampoco puede vivir, ¿cierto? Uno obra de buena fe, con recta intención, lo más informado posible, pero uno no se puede acostar con eso y si hubiera hecho esto, El hubiera, ya lo sabemos, no sirve sino para paralizar. Y como ya dijimos, es mejor elegir ser un río y no un charco estancado. Eso se lo aprendí a la ética. Estudiando ética, había un ejemplo que me resultó, que se lo digo, dramático. Imagínense que uno llevara siempre hay que pensar en las consecuencias de los actos, por favor, para no sonar incoherente. Pero uno no puede llevar las consecuencias hasta la infinitud, porque eso no es humano. Nuestra mente no es capaz de ver todas las emergencias, que ya hablé de la emergencia, no, todas las novedades que se pueden derivar de un acto, que eso le llaman el efecto mariposa hoy, ¿cierto? Hombre, no. Entonces, imagínense que usted va caminando por la orilla de un río, y hay un niño de 5 años que se está ahogando. Sí, entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué haría una buena persona? Se tira y lo salva, ¿sí? Y apenas tiene al niño en la orilla, el niño le dice, ¿sí? Con lágrimas en los ojos: gracias, me salvaste la vida, me llamo Adolfo Hitler. ¿Sí? O sea, ¿lo volvés a tirar o qué? Sí, imagínese usted en un servicio de urgencias del hospital, resucitando a una persona que está en paro cardíaco y preguntando: ¿y si yo resucito, va a seguir siendo buen marido o no será buen marido? ¿Dejará el trago o no? Dejarlo morir, que uno deje de bobearme. Actúe lo mejor que pueda. A eso sí estamos llamados, ¿sí? Eso sí estamos llamados. Y nunca la tarea va a estar hecha, ¿sí? Pero esa no es la tarea no es terminarla.
la tarea es como la libertad. Sí, la tarea es como la libertad. ¿Para qué sirve la libertad? Esto va a sonar para ser más libres. Esto suena paradójico. ¿Por qué la gente hoy no entiende? Porque hoy la gente usa la libertad para amarrarse. Que los voy a explicar como lo digo en el hospital. Hay gente que libremente empieza a fumar y después libremente no es capaz de dejar de fumar. O sea, usó la libertad para amarrar la libertad y así un montón de cosas. Yo que soy trotador, ¿cierto? Y me decían muchas, es que un trotador también entrenado se cansa. Sí, ¿quién maneja mejor la fatiga? ¿Alguien que está entrenado o alguien que no está entrenado? O sea, ¿quién es más libre? ¿Quién puede disponer mejor de la fatiga? ¿El que está entrenado o el que no está entrenado? Para eso es la libertad. La libertad es para poder disponer mejor de las cosas. Pero siempre quedarán abiertas. Sí, siempre quedarán abiertas. Sí, porque la libertad es para mayor libertad. Sí, la libertad no es para cerrarla. Y colorín colorado, no va a haber colorín colorado. Es que no va a haber colorín colorado. Y si el colorín colorado sería terrible, es que yo no hago las cosas para ser colorín colorado. Yo vuelvo al hospital. El día que yo me retire, uno que espera, que el que siga para adelante. Y lo haga mejor. ¿Sí? Lo haga mejor. Es que la perfección absoluta no existe. Lo que existe es la búsqueda absoluta de la perfección. Teniendo tantas posibilidades que nos da la libertad, qué mala idea sería condenarse a llevar una vida de repollo, ¿no creen? Vivo es lo que tiene movimiento. En la filosofía es muy bonita. La filosofía no es tan enredada. De pronto es que no nos han enseñado cómo entender a los filósofos, que si hablan enredado. En filosofía, vida es lo que se mueve. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se mueve? Lo que tiene posibilidad. De hecho, ¿por qué una piedra no está viva? Porque una piedra no tiene posibilidad. Un vegetal tiene 3 posibilidades. Vea qué bonito. Eso lo digo a la gente del hospital. Un vegetal tiene 3 posibilidades. Cada posibilidad está relacionada con la otra. La primera posibilidad es nutrirse. La piedra no se nutre. ¿Y se nutre para qué? Para desarrollarse. ¿Y se desarrolla para qué? Para reproducirse. De hecho, miren esta terrible cosa. Si el vegetal cae en un terreno que no es, no puede vivir. No tiene ninguna posibilidad. Sí, porque no puede nutrirse. El animal tiene una posibilidad adicional que no tiene el vegetal. ¿Cuál se llama? Moverse, desplazarse. Y esa le abre más posibilidad que al vegetal, porque al desplazarse puede salir a buscar el alimento para nutrirse y se nutre para desarrollarse y se desarrolla para reproducirse. Por eso un animal está más vivo que un vegetal, porque tiene más posibilidad. Sí. Ahora les digo yo, ¿y cuál es la máxima posibilidad del ser humano? Porque es que aquí hay gente que tiene vida de repollo, o sea, trabaja para nutrirse, se nutre para desarrollarse y desarrolla para reproducirse. O sea, tenés una vida de repollo, tu aspiración es ser zanahoria, si mucho un mango verde, hombre. No fregues. Claro que es legítimo que diga, ¿cuál es tu aspiración? Ser repollo. Eso es legítimo, te lo respeto. Pero aquí no podemos tener gente cuya aspiración sea ser repollo. Sí, y de pronto un repollo con patas que también se mueve. Sí, no, vení. La gran posibilidad del ser humano, y la he dicho porque he repetido desde el primer minuto siempre lo mismo. La gran posibilidad del ser humano es pensarse distinto, para sentir distinto, para ser distinto y transformar este mundo, para hacer de la vida un proyecto que valga la pena vivir y que haga que la muerte no valga la pena. Eso desde el primer minuto. ¿Para qué no me dijeron? Vea, diga en el primer minuto lo que tengo que decir. Y he dicho esa misma cosa, pero ustedes me han insistido aquí que hable. Entonces me toca decirles lo mismo, pero distinto, que es lo mismo que hago en el hospital para mantener La vida humana está basada en estos 5 estratos, que ya los he dicho todos. El primero es el afectivo. Somos seres afectivos, pero no solamente somos seres afectivos, somos seres libres. O sea, nuestra libertad puede canalizar los sentimientos. Cosa que un perro Rottweiler no se pregunta, ¿yo a quién tengo que morder? ¿A quién debo morder? Sí, el perro Rottweiler muerde al que le incluso algunas veces termina mordiendo al amo. Y usted que dice, era un Rottweiler, esa es la afectividad, bravo era, ¿para qué compro un Rottweiler? Pero no solamente somos seres libres, que está por encima de la afectividad, la libertad está por encima de la afectividad, porque me la puede canalizar. Somos seres inteligentes. Entonces miren qué bonito, lo voy a construir. Si usted lo que quiere, que es lo afectivo, lo elige, que es lo libre, y lo estudia, que es lo intelectivo, lo estudia, sí, bellísimo, y usted ¿para qué estudia? ¿Para qué quiere? ¿Para qué elige? ¿Y para qué estudia? Para ponerle voluntad, o sea, transformar el mundo. El mundo no se transforma por fruto de azar, en el mundo humano. Para hacer un paréntesis, ¿cuánto se hubiera demorado la evolución en producir un celular?
¿Cuánto se hubiera demorado la evolución en hacer el aeropuerto El Dorado? Hizo El Dorado, allá hizo El Dorado, ¿cierto? O sea, la evolución no lo hubiera hecho. Eso es una transformación del ser humano de la voluntad. Entonces, quiere, elige, sabe, transforma. ¿Pero transforma para qué? Para otros, por el hecho de ser persona. No importa que yo desaparezca, otros vendrán. Otros vendrán. De pronto esto que acaba de decir Andrés va en contra de algo que creían. De hecho, en varios episodios de 13% hemos hablado sobre las ganas de dejar huella en el mundo como una gran motivación. Como si al final uno concluyera su obra y dijera: esto es lo que les dejo tras mi paso por el planetica, por favor pónganle mi nombre. Pero lo que dice Andrés Aguirre es distinto. Es más como si la vida fuera un boceto sin versión final. El legado entonces no es para Andrés un verdadero motivador. ¿Y cómo va a serlo si después de tanta cosa ya somos el olvido que seremos? Hay un poema de estos que fue lo que dio origen al libro El olvido que seremos, ¿sí? Que yo lo recito en el hospital. Es que es bellísimo. Es bellísimo porque si uno lo mira con todo lo que he dicho en el minuto, dice: ya somos el olvido que seremos. Terrible. O sea, en menos de 10 años, el día que yo deje, nadie se va a acordar de mí. Y yo no estoy haciendo para que se acuerde. Es que yo no estoy haciendo para que se acuerde. Mire, ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora. Y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y los que seremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el fin la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. ¿Sí? No soy el insensato, es bellísimo esto que sigue, no soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá quién fui sobre la tierra. Para mí eso es de las cosas más bonitas. Pienso, no soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Sí, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá quién fui. Hombre, alguna cosa. Hoy tenemos una cosa que nos tocó en suerte, que sobre eso empecé, el mismo minuto. La suerte de haber nacido en este siglo, donde ha habido tantas herencias de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía. ¿Sí? A nosotros nos tocó el mundo primitivo, nos tocó un mundo. Desafortunadamente no hemos sabido aprovechar esa suerte que nos tocó. En suerte hemos vivido en una de las épocas más grandiosas, donde el ser humano ha mostrado un montón de cosas. ¿Qué destino nos estamos labrando con eso? ¿Sí? Y yo lo digo eso en el hospital. Venga para acá. Y no va a haber colorín colorado, porque pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá quién fui sobre la tierra. Ya somos el olvido que seremos. Somos barro. Somos la esperanza en aquel hombre que no sabrá quiénes fuimos sobre la tierra. Con todo esto, la gran pregunta no es por qué vale la pena vivir, sino por qué vale la pena morir. Por eso lo que queda es crear y transformar, dejar este planetica mejor de lo que lo encontramos. En últimas, vivir. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Si les gustó lo que acaban de escuchar, por favor ayúdenos compartiendo este podcast con alguien. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo. Para conocer más de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que existen o pueden visitar nuestra página web www.13%.com. Ahí podrán encontrar más sobre nosotros, artículos, las próximas tertulias, el modo de pautar en 13%, en fin. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Los créditos, incluyendo la canción del final, los pueden encontrar en las notas de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Y tuyo será.